en lo que Nieves se va preparando, os la voy a presentar muy brevemente, ¿vale? Nieves es una persona muy guay, es antigua alumna de la Universidad de Granada, así que está en casa y estamos súper contentas de tenerte aquí. Además, ella tiene la voz sintética más bonita que existe y hoy por fin vamos a conocer su voz real. Es la única persona con la que Alexa, Siri, Google no pelean, la entienden perfectamente y nos va a explicar cómo lo hace y cómo consigue controlar a todos estos chatbots con Python. Y nada más, que os dejo con ella, que es una crack y va a ser súper entretenida seguro su charla. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena. Pues muchas gracias de verdad por esa súper presentación. Además, la voz más bonita y en andaluz, por ahora. Pero bueno, no voy a hacer spoiler, eso luego, ¿vale? Lo primero, os voy a contar rápidamente de dónde vengo. Como decía Jimena, estudié aquí Ingeniería Informática, empecé en 2003 la carrera. Y la verdad es que desde el principio súper apasionada por todo lo que era inteligencia artificial. Estaba deseando llegar a quinto de carrera para meterme en la asignatura de inteligencia artificial. Terminé la carrera, hice un proyecto, un mayordomo domótico, era una interfaz de voz, que me costó, junto con mi compañero Gonzalo, estuvimos un año trabajando en ello, todo en inglés. Y ahora, pues la verdad es que con Alexa y 4 bombillas tenemos lo mismo que hacíamos en aquel momento, ¿no? Pero bueno, broma, bueno, tema aparte. Continuamos investigando en sistemas de diálogo, en todo esto de interfaces de voz. Continué con un máster y el doctorado no llegué a terminarlo. Me quedé hasta tercero de doctorado por temas de beca, ayuda y pasé a empresa privada. Estuve en Viva, que ahora es BBVA Next Technologies, una empresa del grupo BBVA, y ahí continué la línea de investigación en procesamiento en lenguaje natural y chatbots e interfaces de voz. De hecho, fuimos los primeros que probamos Alexa en inglés, porque no estaba en español, cuando apareció, ¿no? Y después de toda esa aventura, en la que estuve, como os digo, aprendiendo mucho en todos estos temas, decidimos tomarnos una excedencia y montar lo que a día de hoy es mi empresa, Monoceros Labs. O sea, que a día de hoy me pongo 20 gorros a la vez. Me pongo el gorro de emprendedora, el gorro de financiero, el gorro de contratar, el gorro de lo que toque, ¿no? ¿Qué hacemos en Monoceros Labs? Pues trabajamos en crear aplicaciones de voz para los asistentes de voz que tenemos aquí en España, ¿vale? En español, principalmente para Alexa, y además creamos voces sintéticas, ¿vale? Pero bueno, mi parte profesional además se ve, a mí me refuerza, me gusta mucho compartir todo lo que aprendo con la comunidad y por eso traje la comunidad Women in Voice Spain, Women in Voice a España, ¿vale? En 2019 y además por todo esto me han dado una serie de méritos. Entre ellos soy Alexa Champion. De todo el mundo hay como unas 70 personas, en España somos 4 y la única tía por ahora. Así que bueno, si os interesa todo esto de las interfaces de voz y trabajáis en Alexa, contadme que seguramente os pueda ayudar también en esta parte. Y por último, formo parte de la comunidad AWS Community Builder, ¿vale? Pero vamos a lo que estamos, que si no me enrollo y se nos va la hora. Yo vengo a hablaros, el título de mi charla es IA conversacional, ¿no? Pues vengo a hablaros de una cosa que me parece muy importante, y es que el presente y el futuro de la inteligencia artificial está marcado por el lenguaje humano, ¿vale? Y el lenguaje humano es, entre otras cosas, muy complejo. Está formado por símbolos. A esos símbolos le damos un significado, que además varía en función del contexto. Nosotros como humanos somos muy listos, pero a veces fallamos en entender y gestionar toda esta complejidad así de rápido, ¿no? Pero no tanto las máquinas, ¿no? Ya que el lenguaje humano es impreciso y ambiguo, ¿vale? Hablando de ambigüedad, habréis leído, escuchado muchos de estos términos que os presento aquí. De hecho, si estuvisteis en el taller de Iván ayer, estuvisteis trabajando con estos términos seguramente, ¿no? Bot, chatbot, interfaz de voz, asistente virtual, ¿no? Todo eso son términos muy similares entre sí, pero hay diferentes matices, ¿no? Aquí siempre estamos con las peleas. No, un voicebot, yo hago voicebot, no, yo hago...
Bueno, en realidad da igual cómo lo llamemos, ¿no? Aquí lo importante es que todos estos términos se engloban dentro de un concepto paraguas que es el de inteligencia artificial conversacional, ¿vale? El objetivo de la IA conversacional es crear tecnología para la comunicación con las personas, ¿vale? Y dentro de este paraguas, pues aplicamos y utilizamos técnicas de Machine Learning, Deep Learning y procesamiento en lenguaje natural que nos ayude en pro a este objetivo, ¿vale? En este caso, yo voy a hablar sobre todo de tecnologías que nos permiten, tecnologías que nos escuchan, ¿vale? Tecnologías que entienden lo que le decimos y además tecnologías que es capaz de respondernos, ¿vale? Que así en dibujo parece súper fácil. Ya veremos después, ¿no? Pero deciros sí que esta tecnología lleva tiempo aquí entre nosotros, todas estas tecnologías, pero que gracias a los avances con redes neuronales de los últimos años están cambiando mucho las reglas del juego con respecto a lo que podemos y no podemos construir, ¿vale? Así que quedaos conmigo este ratito para entender cómo podemos construir conversaciones, ¿vale? Con las máquinas que sean más naturales, asterisco, ya veremos por qué, y efectivas, ¿vale? Y utilizando Python, que para algo estamos aquí. Os voy a contar una historia, quiero empezar con una historia. Es junio de este año, 2020, ¿vale? Y este es Blake Lemoine. Blake Lemoine es ingeniero de Google AI. Y sale en la tele diciendo que ha estado hablando con una máquina y que considera que esa máquina es consciente de sí misma, que tiene pensamiento y tiene sentimiento. A tope, ¿eh? Esta es la máquina con la que estuvo hablando Lemoine. Os presento a LaMDA. LaMDA es un modelo del lenguaje. Es un modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo que lanzó Google en mayo de 2022. Bueno, en realidad lo presentó en el Google I.O. de 2021, perdón. LaMDA tiene un objetivo. Es un modelo al que le damos un objetivo y va a buscar cumplirlo a través de una conversación, a través del diálogo, ¿vale? Entonces, ¿podemos decir que LaMDA entiende lo que decía Lemoine? LaMDA realmente está haciendo ese proceso de comprensión de lo que estaba hablando con Lemoine. Bueno, LaMDA, como bien decía, es un modelo del lenguaje, ¿vale? Los modelos del lenguaje generan respuestas que a priori nos pueden parecer que tienen sentido, porque han aprendido esas posibles respuestas en base a una probabilidad, ¿vale? Además, esas respuestas las podemos condicionar en base al contexto, en base a lo que le hemos dicho antes. Entonces, podríamos decir que LaMDA en realidad es un poco loro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En realidad, Lemoine estaba hablando con un modelo de lenguaje cuyo objetivo era convencerle de que tenía conciencia, ¿vale? Y para eso realmente cumplió su objetivo. Chapó. Pero ojo, que yo quiero quedarnos con la palabra conciencia. La palabra conciencia es una cualidad humana, ¿vale? Una cualidad humana entre otras muchas. Estamos ahora evaluando solo la conciencia. Y os traigo el concepto de antropomorfismo, porque en realidad dar forma. El antropomorfismo consiste en dar forma o cualidades humanas a algo que no las tiene, a algo que no lo es. Y aquí el GIF, ¿no? Esta niña abrazando esa estación meteorológica pensando que es alguien, una personita, ¿no? Un robot abrazándola, ¿no? Y este es el problema real, ¿no? Tenemos ese problema, tendemos a antropomorfizar. Entonces, ¿qué cualidades humanas buscamos en la tecnología conversacional? ¿Somos conscientes de ellas? Yo os traigo algunas, seguro que ya estáis, si habéis tenido alguna interacción
con algunas de estas tecnologías, seguro que ya tenéis alguna en la cabeza, pero yo os traigo algunas y quiero que reflexionemos al respecto. La primera es que esperamos que se comuniquen en el lenguaje natural de la misma manera que nosotros hacemos, que entiendan el contexto, que tengan memoria, que se acuerden de lo que le hemos dicho y quiénes somos, ¿vale? Y ya hemos dicho, empezado diciendo en esta charla, que el lenguaje natural es de lo más complejo que hay. Vale, primera cosa que tendemos a aplicar. Segunda, en ciertas situaciones buscamos incluso crear un vínculo, establecer un vínculo con la tecnología. Esto lo podemos hacer de manera consciente o inconsciente, ¿vale? Pero está ahí. Un vínculo que nos pueda dar apoyo, asistencia en un momento determinado. Incluso a veces buscamos que tenga cierta personalidad. Le preguntamos cómo se llama, de dónde viene. Que sea capaz incluso de entender nuestras emociones y de expresar emociones a la vez, ¿no? O sea, estamos poniendo muchas expectativas en cuanto a ese vínculo que podemos crear con la tecnología. Además, buscamos que sea inteligente. No voy a entrar en definición de inteligencia, ¿vale? Pero sí esperamos ciertas características, ¿no?, de esa inteligencia. Por ejemplo, que sea capaz de razonar, que sea capaz de entender, que sea capaz de ver ciertas cosas del entorno, ¿no?, que sea capaz de escuchar, que sea capaz de hablar. Y por último, estamos esperando de esta tecnología que sea de confianza. Que sea de confianza, que sepa recomendarnos lo mejor a nosotros en ese contexto, en ese momento, que no haya ningún fallo, que nos dé información fiable en la que podamos confiar en todo momento y además esperamos que tenga todo el conocimiento del mundo, ¿vale? A este tipo de tecnología le preguntamos cualquier cosa y esperamos una respuesta. Vale, yo creo, no sé qué pensáis vosotros, después de haber visto estas cualidades humanas, ¿no?, a las que estamos volcando en la tecnología, que las expectativas están bastante altas, ¿no? Yo creo que sí. Y creo que encima hay otra cosa que no nos ayuda en cuanto a las expectativas y es la ciencia ficción. ¡Ay, la ciencia ficción!, ¿no? Si además le sumamos esto que os decía antes a esas narrativas que tenemos en la cabeza de lo que puede o no llegar a ser una interfaz, una tecnología con la que hablamos, pues yo creo que tenemos un problema, ¿no? A ver cómo gestionamos estas expectativas, ¿no? Sobre todo porque en realidad la realidad es esta. Si yo le digo, Alexa, hazme un sándwich de mantequilla de cacahuete. Esto es lo que pasa. La ambigüedad del lenguaje no es todo tan fácil como parece. Creo que lo habéis pillado perfectamente, ¿no? Entonces, durante la charla de hoy, quiero que entendamos pues, esa realidad, ¿no? ¿Qué podemos construir con la tecnología que tenemos disponible y de alguna manera qué limitaciones tiene? Aunque no me voy a extender mucho, sí voy a hacer un breve repaso y os voy a dar algunas herramientas para que os llevéis a casa y podáis construir este tipo de cositas, ¿vale? Lo primero deciros que a día de hoy, ya que hay un montón de asistentes presentes entre nosotros que viven en infinidad de lugares, tenemos la capacidad de crear conversaciones en muchos momentos nuevos, en muchos contextos diferentes y en muchos lugares, como desde un robot, ¿no?, hasta tener una conversación con esta tecnología en el coche, mi reloj, ¿no?, que no se active, o incluso con la tele. Vale, eso está guay, ahí bien. Pero no todas las conversaciones son iguales de fáciles de construir, ¿vale? Aquí entran en juego, como decía, ciertas limitaciones. Yo vengo a hablar ahora de la complejidad, para que entendáis lo difícil que es crear conversaciones según el tipo de conversación. Es decir, si yo quiero crear tecnología que entienda las conversaciones que se pueden producir en un entorno bancario, pues podemos decir que el tipo de conversación es de dominio cerrado, de closed domain. Es un dominio muy concreto y sé que quien va a estar hablando conmigo no se va a salir en principio de ese contexto, de preguntas sobre el banco, ¿no? Entonces, este tipo de conversaciones, bien, he puesto una sonrisita, esas bien, ¿vale?
También nos funcionan muy bien si creamos conversaciones transaccionales, es decir, cuyo objetivo es darte una respuesta muy concreta o ayudarte con una funcionalidad muy concreta a lo que necesitas, ¿vale? La llamamos orientada a tareas. Por ejemplo, ¿qué tiempo hace hoy? ¿No? ¿Qué saldo tengo en la cuenta bancaria? Son fáciles, ¿no? Esas, estupendamente. Esas, dentro de la complejidad, las podemos construir bien. Aquí entre medias están las de preguntas y respuestas, el question answering, o las FAQs. Aquí depende un poco del material y el contenido que tengamos, por eso lo he puesto ahí con una sonrisita leve y ahí en medio. Esas pueden ser viables. Y aquí os pongo, ya empiezo con lo más complejo. Lo más complejo es que podamos tener conversaciones con la tecnología acerca de quiénes son nuestros mejores amigos, cuáles son nuestros intereses, qué película es mi favorita y cómo está el tema de la guerra, ¿no? Este tipo de conversaciones mucho más abiertas, pues ya son un poco más complejas de gestionar. Y, por supuesto, si son de dominio abierto, ¿vale? Ese multidominio que podemos estar cambiando de tema con la tecnología en cualquier momento. Ahí ya nos explota la cabeza. Además, os generalizo. Ahora vamos a ver cómo podemos construir este tipo de conversaciones en base a las piezas de la arquitectura que tenemos. Si nos vamos a las conversaciones más facilitas, podemos utilizar una arquitectura más modular, clásica que la llaman. Tenemos una serie de piezas que conectamos entre sí y nos sirven para montar esa conversación. Y además tenemos el enfoque end-to-end, que es, yo tengo un modelo, lo entreno con una serie de datos y este modelo en principio es capaz de aglutinar todas estas piezas que os voy a contar y darme respuestas. Por eso ese tipo de enfoque es más útil para la parte más compleja, ¿vale? Para la parte de multidominio y social. Entonces, vamos a empezar con la de la arquitectura modular o clásica. ¿Cuáles son? Voy a empezar con las interfaces de voz, porque al final son las que más piezas tienen. Os he puesto un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si decimos algo así como Alexa, pon Rosalía en Spotify, ¿no? Y os he puesto los dispositivos para que entendáis un poco más cómo funcionaría. Tenemos, cuando hablamos de interfaces de voz, tenemos 5 piezas, 5 módulos, 5 fases. La primera, la que reconoce mi voz y de esa voz hace una transcripción a texto, ¿vale? Fácil, ¿o no? Aquí influyen un montón de cosas, entre qué idioma hablo, si soy nativa o no, mi acento, el andaluz, incluso si ese ASR, ese reconocedor de voz, está entrenado con los suficientes datos en mi idioma o dialecto, ¿vale? O sea, realmente es súper complejo, pero es la parte más importante, es la primera parte que necesitamos para encajar las piezas. La siguiente es el NLU, Natural Language Understanding. No es exactamente NLP, pero bueno, más o menos. El objetivo de esta pieza es, de ese texto que me acaban de pasar, extraer el significado, extraer lo que realmente quiere decir la persona que me está hablando, lo que tiene en la cabeza. La tercera, una vez que sabemos qué quería decir esa persona, pues entonces tendremos que gestionar la conversación. El Dialogue Manager, ese DM, lo que hace es, con toda la información que tiene, decide qué hacer. Decide si tiene que ir a buscar información a través de una API, a buscar en una base de datos, lo que sea, buscar información, decir, vale, pues le puedo dar una respuesta a esta persona y preparar esa respuesta. O a lo mejor decirle, mira, perdona, no te he entendido. ¿Vale? Esto se resuelve aquí. Una vez que tenemos claro que vamos a responder, pasamos a la cuarta pieza, que es la generación de respuestas. Aquí normalmente buscamos crear una respuesta textual en texto para pasarlo a la siguiente pieza. Y aquí normalmente los enfoques son bastante sencillitos, ¿vale? Tiramos de plantillas de texto y alguna otra cosita. Esta es, de hecho, casi no la voy a mencionar hoy. Es la más sencillita ahora mismo.
Y la quinta pieza es la síntesis de voz o el text-to-speech, TTS. Ya que tenemos el texto, lo que ahora tenemos que responderle a la persona de la misma manera como hemos empezado a hablarnos, ¿no? Por voz. Así que esta es la pieza que va a hacer esa generación de audio en base a unas características de una voz. Y así, de fácil, nuestra interfaz nos entiende y nos responde en 5 simples pasos. ¿Qué os parece? Detrás de cada una de estas piezas hay una infinidad de tecnologías, modelos y enfoques diferentes para optimizar, ¿vale? cada uno de los objetivos de las piezas. Por cierto, si trabajamos con chatbots, en realidad nos quitamos las piezas que tienen que ver con la voz y nos quedamos con las 3 piezas que tienen que ver con el texto. El NLU, la gestión del diálogo, ¿vale? Y la generación de respuesta. Fácil. Voy a adentrarme un poquito en algunas de las piezas para daros esa pincelada y esas tecnologías que podéis utilizar. El NLU, como os decía, es la pieza que realmente se enfoca a entendernos. Es una pieza importante. Además, su efectividad depende de lo bien que la haya hecho la pieza anterior, que es el reconocimiento de voz, ¿vale? Esta pieza está presente en todas las plataformas de voz y texto. Bueno, en casi todas, ¿vale? Entonces, si os ponéis con alguna de estas plataformas, ya veréis que esto es lo primero que vais a tener que trabajar. El NLU es un modelo del lenguaje que lo que contiene es una serie de intenciones que han sido entrenadas por nosotros con una serie de frases de ejemplo. Es decir, si en mi caso de uso alguien me puede preguntar por que quiere escuchar a un artista determinado, pues yo habré entrenado mi intención con unas frases que significan eso. Por ejemplo, quiero escuchar a un artista, ponme a un artista y cosas similares, ¿vale? Igual tendremos intenciones según las cosas que la persona pueda decirnos a nuestra aplicación. Si nos dice que sí en algún momento, pues habrá una intención que tenga que entender ese sí, ¿vale? Además, os estoy hablando de artistas. Seguramente necesitemos saber qué artista nos está diciendo, ¿no? La persona. Entonces, en mi modelo NLU también tendré una parte en la que entiendo esas palabras importantes, esas keywords, esas entidades, como lo queramos llamar. Pues Bob Dylan, los Beatles, Rosalía. Eso jugará con la intención para conseguir extraer esa información relevante, de tal manera que al siguiente paso le podamos decir, oye, que esta persona quiere escuchar a un artista y ese artista es Rosalía. Y no necesitamos texto ni nada más, ¿vale? Entonces, la mayoría de los enfoques, por debajo, además, buscan ayudarnos en esa extracción de entidades con otras técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Os traigo un par de herramientas, como decía, todas las plataformas tienen ese NLU, luego veremos las plataformas, pero para esa mejora de extracción de entidades os traigo 2 herramientas. La primera es Spacy, que tiene un curso muy chulo en muchos idiomas, entre ellos el español, para aprender NLP avanzado. A través de la web es súper fácil aprender cómo podemos con Spacy hacer ese reconocimiento de palabras importantes. Por otro lado, también está Wit.ai, que es una plataforma de Facebook que bueno, lleva ahí un montón de tiempo, pero lo interesante es que tienen una librería que se llama Duckling, que hace la extracción de, entre otras cosas, entidades como fechas de una manera maravillosa. O sea, no hay que pelearse con si esto es en qué formato, con el time zone, no sé cuánto, pero de qué año, nada, olvidaros. Duckling es la hostia, ¿vale? Vale, paso a la síntesis de voz. Y aquí os pongo de Loquendo a las voces neurales. No sé cuántos de vosotros conocéis Loquendo, pero vamos, da igual, de la voz de Renfe a voces neurales, ¿vale? En realidad la mayoría de las voces que escucháis sintéticas,
pues están generadas con métodos más antiguos que pues, eran muy complejos y no tenían una naturalidad suficiente, ¿vale? Entonces, lo que provocaba es que este tipo de experiencia de voz pues, fueran un poco complejas de consumir, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, las voces neurales están haciendo que haya muchos más casos de uso donde podamos aplicar estas tecnologías, ¿vale? Os explico cómo funciona. Nosotros a esta síntesis de voz lo que hacemos es pasarle un texto, ese modelo que os decía que ha estado entrenado, ese modelo hay que entrenarlo con infinidad de grabaciones, bueno, depende un poco del enfoque, pero con un montón de grabaciones de voz para que aprendan las características de cada una de las voces. Ahora os explico las diferencias, ¿vale? Entonces, ese modelo que ha aprendido las características de una voz determinada, ese texto lo habla. Os traigo el ejemplo con la voz de Alexa, ¿vale? Buenos días. Uy, Esta es espera. nuestra última. A tope de voz, un segundo. A ver. Clase sobre interfaces de voz. Bueno, ¿lo pongo de nuevo? Buenos días. Esta es nuestra última clase sobre interfaces de voz. Vale, la voz de Alexa es una voz sintética, no es una grabación. Esta voz está muy bien, no es una de las voces antiguas. Deciros que podéis utilizar APIs que os permiten hacer uso de este TTS. La API de Microsoft tiene unas voces tanto antiguas como neurales muy buenas, la de IBM también, Amazon Polly también tiene muy buenas voces en diferentes idiomas y con diferentes características, ¿vale? Pero os decía al principio, las redes neuronales están cambiando un poco las reglas del juego, ¿no? Nosotros, en Monocero, estamos trabajando, entre otras cosas, con este tipo de tecnología, ¿no? Estamos trabajando en crear síntesis de voz que aprenda de las características de una voz como la mía, a eso llamamos clonación de voces, ¿vale? Y también, con más grabaciones de voces diferentes, podemos conseguir voces que no identifican a nadie, voces que podríamos decir que no existen, ¿vale? Os pongo dos ejemplos para que veáis lo que somos capaces de hacer con esta tecnología. Hace años, pensaba que el error que cometían muchos proyectos era no tener en cuenta al usuario. Poner al usuario en el centro como manera de resolver problemas que importan y encontrar soluciones viables de negocio. Pues creo que ahora, además, fallamos en la pata tecnológica. Va tan rápido esto de las tecnologías basadas en inteligencia artificial que no se lleva a entender qué hace ni cómo influye en el producto. Es una pata igual de importante que usuario y negocio. ¿Vale? Esto es mi voz sintética. Habla en andaluz. En este caso, para la clonación de voces, la tecnología nos permite que no necesitemos la infinidad de grabaciones que necesitábamos antes. Yo tengo un ejemplo con mi voz clonada con solo 10 minutos de audio mío, tal cual, ¿vale? No voy a hablar de... obviamente, cuantas más grabaciones, más calidad, y para diferentes casos de uso pues hace falta tener un poco más de datos, ¿no? Pero está muy bien. La tecnología ya nos permite hacer este tipo de cosas. Y ahora os pongo un ejemplo de una voz que no existe. Escucha atentamente. Esta voz no existe. Bueno, sí existe porque la estás escuchando, pero no pertenece ni identifica a ninguna persona. Esta voz digital, también llamada voz sintética, es fruto de una mezcla de otras muchas voces y de tecnología basada en inteligencia artificial. Una tecnología que ha aprendido patrones, características fonéticas y de prosodia de las voces con las que ha sido entrenada y que es capaz de leer cualquier texto con el estilo que le pedimos. Además, cada voz ha sido diseñada por personas que cuidadosamente han seleccionado y ajustado, dentro de las posibilidades, algunas de las mencionadas características. Vale. Y como veis, como veis, lo interesante de esto también... A ver, un segundo. Lo interesante de esto es que
os decía, en el entorno conversacional ha mejorado mucho, ¿no? O sea, nos permite tener aplicaciones de voz o aplicaciones web con síntesis de voz pues que sean más fáciles de consumir, ¿no? Pero no es solo eso. La síntesis de voz como pieza individual ya nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda a que si yo pierdo la voz, puedo tener esta herramienta que me ayude a hablar con mi propia identidad. Y hablando de identidad, este tipo de tecnología antes pues no dejaba de estar un poco sesgada a una voz de género masculino y a una voz de género femenino. Ahora con las nuevas tecnologías podemos incluso conseguir voces sin género, ¿no? Voces que permitan a cualquier persona sentirse identificada con este tipo de voz, con unas características determinadas, ¿no? Esto es un Q, fue lanzado hace unos años por Accenture y un grupo muy potente. Os dejaré el enlace, ¿vale? Os voy a poner un trocito solo de vídeo para que entendáis la diversidad de las voces generadas, ¿vale? La problemática, bueno, antes de eso, una línea. La problemática que intentaban resolver, como entendéis, es darle a personas de género no binario pues una herramienta, ¿no? Hicieron grabaciones con personas con diferentes tonos, diferentes frecuencias, diferentes características y consiguieron esto. Yeah, society always wants to put you in a box. I hope that people would not assume gender based on voices more in the future. Things move into a genderless world. My voice is more than a pre-assigned gender. My voice is more than a box to click. My voice is more than this or that. It's everything in between. It's a voice of progression. A voice of hope. A voice that moves us forward when others are looking back. Hi, I'm Q. Y esa es Q, o ese es Q. Así que os hacéis una idea, ¿no?, de cómo la tecnología realmente nos puede ayudar en diferentes situaciones. Paso a otra pieza, a la pieza que os decía que era la primera, la del reconocimiento de voz, ¿vale? Os decía que su objetivo era transcribir de voz a texto. Por cierto, también se le llama speech to text. Uno de los problemas que ha tenido siempre esta tecnología es que el ruido es su talón de Aquiles. Esta tecnología funciona muy mal, en general, en un entorno donde no es capaz de identificar o distinguir la voz de lo que no es voz, ¿vale? Desde hace tiempo se lleva investigando en esto que se llama el cocktail party problem, ¿no? Y es, imaginaos, estamos en una fiesta, nosotros como personas somos súper hábiles en poner el oído y hacer foco y aislarnos del ruido y entender perfectamente a la persona, ¿vale? Pero la tecnología no era capaz. Ahora ya se están haciendo unos avances abismales en este entorno y somos capaces de incluso quitar el ruido de ciertos audios, ¿vale? Y de empezar a identificar hablantes, pero aún así todavía no es perfecta. Deciros, no sé si conocéis esto, salió hace 3 días. OpenAI, entre otras cosas, ya sabéis que avanza mucho en modelos de lenguaje, lanzó un modelo de lenguaje que era capaz de transcribir, ¿vale?, en segundos cualquier tipo de audio con una accuracy, con una eficiencia brutal. De hecho, el español, luego veis la lista de idiomas en los que mejor funciona Whisper y el español, sorprendentemente, está en los idiomas en los que mejor entiende. Para eso os he traído un ejemplo. He cogido un audio de mi voz sintética hablando en andaluz y he decidido pasárselo a Whisper a ver cómo lo transcribe, ¿vale? Es hora de crear conversaciones. Somos Monoceros, un estudio de innovación especializado en estrategia, diseño conversacional y tecnologías del habla. Creamos aplicaciones de voz para asistentes como Amazon Alexa y Google Assistant.
Además, tenemos un proyecto de investigación tecnológica para crear voces sintéticas más naturales y expresivas en español. El producto se llamará Voces.ai y lo publicaremos este año 2022. Esta voz que escuchas está generada con esta tecnología. Para conseguir este resultado solo hemos necesitado 200 frases de Nieve. Bueno, no sé si veis, Nieve es lo único que no ha transcrito bien. Lo único. O sea, Google Assistant lo ha pronunciado mal, mi voz sintética lo ha transcrito bien. Esto es una maravilla. ¿Vale? Pues a ese ritmo va la tecnología. ¿Vale? Y ya paso a, una vez que hemos visto las piezas, ¿no?, y cómo interactúan entre ellas y qué tecnologías así interesantes puede haber detrás, voy a hablaros de asistentes y plataformas. Os traigo algunos ejemplos de plataformas propietarias para construir aplicaciones y otras open source, ¿vale? Dentro de las propietarias seguramente conozcáis a Alexa, a Google Assistant, que por cierto ahora está pasándose a las App Actions, o sea, cómo para una app de Android podemos con voz activar ciertas funcionalidades directamente, ¿vale? Y no tanto como aplicación de voz, por eso lo he puesto ahí así. Y seguramente conozcáis pues, alguna como Dialogflow o Microsoft Voice Framework. Todas estas plataformas, ya os digo, nos permiten construir tanto chatbots como aplicaciones de voz de una manera muy sencillita. Su NLU, su reconocimiento de voz se aplica, etc. Y luego están las open source, que a mí estas os las traigo porque me parece muy interesante que tengamos tecnología que podamos instalar y que al final seamos propietarios de los datos realmente, ¿no? Y no lo sean estas otras plataformas. Aquí os traigo a Rasa, Mycroft también es muy potente, y Home Assistant, que por cierto no os podéis perder la charla de Irene mañana a las 10:50 que va a hablar de Home Assistant, ¿vale? Alexa, os traigo dos ejemplos, de una propietaria y de otra open source. Os traigo el ejemplo de Alexa. Podéis montaros una aplicación de voz en Python, incluso sin ni siquiera montar infraestructura, porque tiene lo que se llaman hosted skills, ¿vale? Nos permite crear una Alexa skill directamente desde la consola. Y se vería como algo así, ¿no? Tenemos ahí directamente incrustado donde podemos introducir nuestro código. Tienen bastantes templates, bastantes plantillas, así que sin saber mucho, realmente no. Yo animo a que cacharreéis porque os va a permitir crear algún ejemplito interesante. Si sí que queréis montar vuestras arquitecturas, pues tendría sería algo parecido a esto, ¿vale? Al final podríais tirar de tecnología de la nube, por ejemplo, de AWS, para la parte de esa gestión del diálogo, conectar con API y todo, que esté directamente en algo como Lambda o en una EC2, y tirar de alguna base de datos para guardar y persistir en memoria los datos que tenemos de la conversación con el usuario, porque os decía que era importante lo de la memoria y el contexto, ¿vale? Se vería algo así. El NLU es el de Alexa y el reconocimiento de voz y la síntesis de voz, bueno, sobre el reconocimiento de voz no podemos tocarlo, es propietario de Alexa y ahí no vemos nada, y en la síntesis de voz sí que podemos tunear algo y hacer algún cambio de voces, ¿vale? Y luego está Rasa. Rasa está pensada sobre todo para chatbots, pero la verdad es que yo la recomiendo porque tiene unos modelos del estado del arte y una tecnología espectacular. Además, la van actualizando. Es open source. Os dejo aquí un ejemplo, un link donde podéis cacharrear también el Rasa Playground. Tenéis como un tutorial para entender estas fases que os acabo de mencionar, estas piezas, las vais a ver en el tutorial y podéis ir entrenando vuestro primer chatbot, ¿vale? Y la arquitectura se vería como algo así, ¿vale? Pero bueno. Y luego tenemos la arquitectura end-to-end, ¿no? Estas os decía antes que eran las que se encargaban de gestionar esas conversaciones más complejas, esas conversaciones de dominio abierto y que pues, pueden ser, si a nosotros nos explota la cabeza, la tecnología, pues más. Normalmente dentro de este tipo de arquitectura se utilizan modelos del lenguaje. GPT-3, ¿no? GPT-3 es un modelo del lenguaje que, entre otras habilidades, tiene el poder de conversar con nosotros. Si le hacemos preguntas, nos responde, ¿no? Lambda, que es la primera que mencionaba en mi charla, también es una arquitectura end-to-end, ¿vale? Cada modelo del lenguaje está enfocado y está entrenado con una serie de datos diferentes, enfocado
a una habilidad diferente. Pero bueno, este ejemplo, los créditos son de Carlos Santana, 2CSV. Estaba buscando algún ejemplo con GPT-3 y se le ocurrió poner un tweet y decirle, responde como si fueras un hater al tweet anterior, ¿no? Y GPT-3 respondió, GPT-3 es una mierda, no sirve para nada, ¿no? Pero me ha hecho gracia, lo traigo aquí. Al final, como veis, con esta tecnología pues podemos tener este tipo de conversaciones, ¿no? Otra cosa es que la información sea más o menos fiable. Si quisiéramos pasar del modo texto a que GPT-3 nos hablara, ¿no? Pues solo tendríamos que añadir la pieza que he mencionado antes del reconocimiento de voz para que nos entienda lo que nosotros decimos y lo meta en el input, ¿no? Y luego la síntesis de voz, que nos diga eso por voz, que GPT-3 es una mierda y no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, hay muchos más modelos del lenguaje. Vamos, si tenéis interés en esta parte, preguntadme luego porque os puedo dar alguna recomendación más, ¿no? Pero bueno, voy a lo que vendrá. ¿Qué más cosas se están empezando a hacer dentro de esto de la inteligencia artificial conversacional? Pues ya empezamos a ser capaces de entender múltiples intenciones dentro de una misma frase. Yo antes os hablaba de un intent, de quiero escuchar a un artista, pero como le digamos dos cosas a este tipo de tecnología no nos entiende, ¿no? ¿Por qué? Pues es que es complejo en realidad. Pues ya empiezan hay iniciativas que ya empiezan a entender esto. Lo de entender el contexto y ser capaces de entender preguntas encadenadas, ¿no? Si yo le digo quién fue Leonardo da Vinci y luego le pregunto que dónde nació, que me pueda responder sin decirle de nuevo Leonardo da Vinci. Esto Google lleva años haciéndolo y la verdad es que es espectacular, ¿no? Luego, en la parte de síntesis de voz, efectos en la voz. Ya habéis visto lo que se puede hacer con clonación de voces, ¿no? O tal, pero además están experimentando en cómo poder expresar emociones positivas o más negativas dentro de simplemente con etiquetas en los textos, ¿vale? Y por último, la parte de personalizar la experiencia, ¿no? Os decía que al final buscamos que se acuerde de nosotros la tecnología, que sepa quiénes somos y además, si estamos utilizando un asistente como Google o Alexa, esperamos que ya que están en esa plataforma, los datos que le hemos dado que lo usen para algo, ¿no? No que pues esta parte de personalización y de vínculo con datos también se está llevando a cabo, ¿vale? En general, y ya por ir acabando, estos son los retos que tiene la inteligencia artificial conversacional. La parte de entender el contexto y mantenerlo, ¿vale? Esto es... se están haciendo muchas iniciativas, como os decía antes, pero en realidad yo creo que esto es lo menos resoluble todavía, sobre todo porque esperemos que nos dé información fiable, ¿no? Luego la parte de aprendizaje, que creemos tecnología que sea proactiva, que nos hable de manera proactiva y que sea capaz de ir aprendiendo a largo plazo. Además, que trabaje, que sea multimodal, es decir, que no solo trabaje con la voz, sino que podamos apuntar, hacer gestos, tocar y que todo eso se integre dentro de la misma conversación, ¿vale? Y que además pueda ser multitarea. Y, por supuesto, las conversaciones de dominio abierto, ¿vale? Entonces, estos avances tecnológicos son apasionantes, ¿vale? Estamos en un punto en el que la tecnología va tan rápido que dice, es que lo que hace un mes decía yo que no se podía hacer, es que ahora ya se puede hacer. Y esto es lo que en mi día a día más me llena, ¿no? Ver cómo avanza de rápido la tecnología. Lo que sí quiero recalcar es que hay cualidades no humanas de la IA conversacional que nos dan valor y no son humanas, ¿vale? Tecnología que nos ayuda, tecnología que nos hace la vida más fácil. No nos distraigamos antropomorfizando, es decir, dando cualidades humanas a la tecnología, ¿vale? No hagamos un Lemoine haciendo que la tecnología esté en boca de todos porque decimos o no que es consciente de sí misma, ¿vale? Centrémonos en el valor que nos puede aportar. Los aviones... Uy. Mierda. Espera. Los aviones son probados según su habilidad para volar, no comparándolos con aves. Y esto viene en el libro de Russell y Norvig. Y esto es lo que deberíamos tatuarnos, ¿no?
Así que nada, espero que os haya gustado la charla. Muchas gracias por vuestra atención y aquí estoy para lo que necesitéis en todos estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves, por la presentación, ha estado súper interesante y ha mostrado como un tema tan complejo, ¿no? Como en los sistemas conversacionales se pueden explicar de forma fácil para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el turno de Ay, no preguntas. se escucha, dicen. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sí. Vamos a abrir el turno de preguntas. Tenemos unos 5 minutillos. Tenemos por aquí a nuestra compañera Paula con el micrófono. Si queréis preguntar, levantad la mano. Y si no, pues también podéis usar el Discord y las pregunto yo aquí directamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Nosotros aquí no vemos mucho, la verdad, porque las luces nos tapan, pero por allí parece que hay una. Vale, aquí está. Hola, Nieves. Muchas gracias por la charla, que ha estado súper bien. Te quería hacer una pregunta, a ver cómo lo ves tú. O sea, yo cuando estoy en casa y le digo, Alexa, apágame la música y enciéndeme la tele. Es incapaz de hacerlo. Claro. Entonces, quería entender un poco cuál es el reto ahí. Si es un tema, si es algo que se puede alcanzar a lo mejor el próximo mes, si es un tema de desarrollo, por entender un poco más. Como decía antes, hay algunos papers que ya han estado avanzando en este tipo de cosas. El principal problema es la ambigüedad del lenguaje. Para nosotros está súper claro, utilizamos la palabra I para concatenar dos cosas que queremos decir, pero en otros contextos eso no está tan claro, o podemos usar otro tipo de conector, ¿no? Al final no es todo tan sencillo y para eso hace falta que haya modelos que sean capaces de determinar de manera eficiente cuántas de las frases hay en lo que decimos y luego pensar que, o hablar de modelos que clasifican una frase en una caja determinada. Pensad cómo tendríamos que cambiar la tecnología porque ahora vendrían como dos frases que tendríamos que encajar en caja y entender también si alguna a lo mejor es negativa frente a la otra, porque eso también nosotros hablamos. Enciende la tele, pero no la luz, ¿sabes? Entonces, entre la complejidad del lenguaje y luego la complejidad técnica, no va a estar mañana en Alexa, ya te digo, ni dentro de un mes, así en corto. Pero te animo a echarle un vistacillo a algún paper al respecto que merece la pena. Genial, muchísimas gracias. Nada, a ti. ¿Más preguntas? Por allí. Hola, Nieves. Hola, Nieves, muchas gracias por la muchacha allí que estaba con vale, perdona, que no la estaba viendo. Como está súper oscuro. Que gracias por la charla. Y yo, como traductora, estoy muy interesada en temas de las tecnologías relacionadas con el lenguaje, como los chatbots. Sí, perdón. ¿Se me oye ahora mejor? Sí, sí, vale. Perfecto. Que soy traductora y sí. me interesan las tecnologías del lenguaje como los chatbots y demás. Y te quería preguntar si las empresas suelen buscar también a gente, vamos a decir, lingüista, que conozca ese ámbito del lenguaje que se le escapa todavía a los modelos, sí. O si realmente preferían programadores e ingenieros que sepan un poquito de eso, pero que manejen mucho lo que es el tema de la parte técnica. Pues me encanta tu pregunta. La respuesta es que necesitamos a los lingüistas, necesitamos a los traductores. 100%. O sea, por muchas personas que seamos, los ingenieros no tenemos por qué saber de la lengua, ¿no? En concreto está el perfil de lingüista computacional, que es clave y se está revalorizando muchísimo en todo este tipo de proyectos. Nosotros en concreto en Monoceros Labs tenemos a una lingüista computacional que nos ayuda en toda esta parte fonética de las voces sintéticas, entre otras cosas, crear diccionarios, entender que una palabra es un sustantivo y no un verbo, ¿no? Y este tipo de cosas. Así que qué guay tu carrera, tu profesión, ¿no? Y te animo, si te gusta todo esto, a que profundices porque ahí tienes el futuro, si te interesa. Y creo que por aquí había otra pregunta, ¿no?
Yo me dedico a la identidad de usuario y entonces uno de los principales problemas que tenemos para proteger la identidad de usuario es la impersonification en inglés. No, yo haciéndome pasar por ti. Entonces, cuando has dicho que se puede sintetizar una voz con 10 minutos de speech, ¿cómo de precisa están ahora mismo los modelos para poder hacer esa impersonalización? Es decir, si yo ahora grabo tu charla, sintetizo una voz tuya, ¿puedo hacerme pasar de forma realista por ti? Te he escuchado regular, pero voy a intentar... O sea, estoy entendiendo que cómo de realista es para... Por ejemplo, si se podrían hacer deepfakes con mi voz, ¿no? Va un poco por ahí tu pregunta. En realidad, eso es uno de los problemas, las cuestiones, ¿no?, que también se están trabajando con este tipo de tecnología. Y es cómo podemos a la vez crear modelos o crear algo que sea capaz de identificar que esa voz está generada de manera sintética, ¿vale? Ahí hay una serie de iniciativas, hay conferencias, hay challenges que buscan crear modelos de Machine Learning, pero algunos de ellos son supervisados. Y no son, bueno, cuesta mucho trabajo, son muy para una... Bueno, es un pifostio, pero que no funciona todavía. Esa parte todavía está muy en pañales y se está trabajando en ello. De hecho, aquí en la Universidad de Granada acaba de iniciarse una cátedra cuyo objetivo tiene investigar en cómo tratar esta parte del deepfake de audio, ¿vale? Entonces, lo que sí... te diría que... Es que, claro... Tu pregunta es, ¿con 10 minutos se puede hacer esto? Es que a lo mejor ahora, con 10 minutos tú dices, vale, es que no es 100% tú, pero es que a lo mejor mañana, con 1 minuto ya sí lo es. Y ese es el problema un poco, ¿no? Entonces, nosotros buscamos crear tecnología responsable. Por eso no hemos abierto esto como API para que cualquiera pueda clonar la voz de cualquiera, aunque los modelos están disponibles y cualquiera, no nosotros, sino que hay papers que replican modelos, cualquiera podría hacer esto. Pero sí que creo que deberíamos abogar por una tecnología más responsable y avisar cuando estamos hablando con una voz sintética y cuando no, o igual que cuando vemos una imagen generada, saber que es generada o no y así... que las personas, el peor problema es que la persona no sea consciente de que lo están engañando, ¿no? Así nosotros que seamos conscientes que hay tecnología que ya puede hacer este tipo de cosas y que seamos capaces de juzgarla como tal, ¿no? Me he ido un poco, pero si tienes interés te puedo contar esos challenges y demás luego, cuáles son. Te voy a preguntar un par de preguntas por Discord y ya cerramos el turno porque nos tenemos que ir a comer, al café. Claro, claro. Yami nos pregunta, ¿por qué parece tan difícil reproducir la prosodia humana en un TTS? Por ejemplo, efecto giré a la derecha de Google Maps. Es que es muy complicado. Los modelos antiguos lo que hacían era de alguna manera concatenar sonidos. Entonces la prosodia no es la misma prosodia todo el rato. Entonces la prosodia quedaba como muy natural. La prosodia depende del contexto. Una misma frase la podemos decir con una entonación o con otra. ¿Cómo la tecnología es capaz de identificar cómo la tiene que decir? Pues estos modelos de redes neuronales en realidad sí que aprenden un poco de cómo es esa prosodia. Aprenden patrones en base a un montón de datos y saben qué fonema aplicamos en qué contexto y con qué curvas entonativas. De hecho, son tan listas las redes neuronales que incluso en ese espacio latente nos permiten ajustarlo para medio cambiar incluso esa prosodia. O sea, eso es lo que se viene, ¿no? Antes, pues ese gira a la derecha, ya os digo que era más por las limitaciones que tenía la tecnología, pero se vienen cosas guays. De acuerdo, muchas gracias. Y la última pregunta de Mo. ¿Hay desarrollos relevantes o proyectos relacionados con la comprensión de personas con problemas del habla, como por ejemplo afasia? Sí. Google y Microsoft. Google tiene el proyecto Afasia, de hecho diría que se llama. Os animo a buscarlo en YouTube. Hay un montón de vídeos y explican el proyecto de puta madre. Y Microsoft también tiene iniciativas para personas con diversidad en el habla que tengan tecnología y herramientas que les puedan ayudar a integrarse en la sociedad y que no les suponga una barrera que no puedan comunicarse con este tipo de tecnología. Y eso es muy guay, una herramienta más. Qué guay. De acuerdo, muchas gracias. Pues si tenéis más preguntas, luego la podéis buscar por la pausa del café o preguntar en Discord también, que está ya disponible.
Y nada, muchas gracias de nuevo a Nieves por la excelente charla y nos vemos en la siguiente charla. Gracias.